Alberto, con 82 centímetros de altura y 12 kilos de peso, es todo un proyecto de familia. Podrá ser farmacéutico como su madre, o arquitecto como su padre. Sobre todo será un niño que crezca sano y fuerte. Un logro de la sociedad en la que le ha tocado nacer, en España, Occidente, el norte del planeta. Sin embargo, de haber nacido en el sur, su historia habría cambiado por completo. Son las contradicciones de un mundo dividido en dos. De un día para otro, sin pensar en el mañana, vive el sur del mundo. Precarias condiciones que destruyen 14 millones de vidas al año. La enfermedad endémica sin hueco en los medios de comunicación. El 2015 está demasiado cerca para el primer objetivo del milenio. Aunque se ha avanzado, las enfermedades evitables siguen siendo el principal lastre del desarrollo de los países menos adelantados. Un tercio del planeta carece de un acceso a los medicamentos esenciales. 340 medicamentos que curan el 90% de las enfermedades. En África, más de 320 millones de personas acceden solo al 50% de los medicamentos. Erradicar ciertas enfermedades o aumentar infraestructuras o abaratar el costo de medicamentos no está en las manos de nuestros gobernantes. Lamin llegó a Extremadura hace 13 años huyendo de la pobreza que en Senegal padece el 50% de sus habitantes. En el año 76 elaboró el primer censo general de su país, entonces con 3 millones de personas. Hoy, con 14 millones de habitantes, Senegal es incapaz de prestar atención médica y farmacéutica a toda la población. No tienen ni farmacia, tienen solo una pequeña kiosco que se llama depósito de medicamentos. No hay nevera ni nada. Nacidos en continentes muy dispares y separados por 10.000 kilómetros de distancia, Benjamín y Muhammadu comparten un pasado en común, el de las enfermedades olvidadas y un difícil acceso a los medicamentos esenciales. En Perú, la pobreza extrema alcanza el 73% de la población rural. En el sistema de salud privada, que tienen los que tienen dinero y tienen acceso a la medicina, a la salud, el pobre no, tiene que esperar mucho tiempo. Muy caro. Cualquier medicamento cuesta caro ahí. Entonces, tenemos que ir en paralela, cogiendo cosas en las farmacias tradicionales, en la farmacopea tradicional. María José ha trabajado en terreno como cooperante. En sus estancias, al otro lado del Atlántico, ha conocido la cara amarga del día a día en el sur. Incluso en Chile, el país más europeizado de América, el dinero es sinónimo de supervivencia. Recuerdo que una madre me decía, dice, los niños aquí al nacer nacen con un cartel de prohibido enfermar, porque no tenemos la seguridad de poderle pagar el tratamiento y eso significa que no sabes, ¿no? Si tu niño va a salir para adelante o para no. O como se suele decir, un niño nace a los 5 años de vida. Cada año mueren en el mundo más de 10 millones de niños y niñas por enfermedades que tienen tratamiento. 8.000 personas cada día. Poco o nada pueden hacer sin medicamentos a su alcance. Serán el silencio de las futuras generaciones. Sierra Leona es el país con mayor mortalidad infantil del planeta, del 104 por 1000. Su esperanza de vida no supera los 50 años. El 88% no consume medicinas por ser demasiado caras. Hemos visto situaciones tremendas en niños, osteomielitis por una lesión en una pierna que no se ha curado bien y niños que se mueren por una osteomielitis, por una infección del hueso que acaba llevarse, acabando con su vida, ¿no? ¿Atabal? La Fundación Atabal trabaja allí desde 2004. Peli Folgado llegó 2 años después de finalizar una guerra sangrienta que dejó varias generaciones marcadas por las bombas y la explotación sexual. Es duro y es cruel cuando tú llegas a un país de esto y te encuentras que no tienen posibilidades cuando están enfermos con enfermedades graves de recurrir a ningún sitio, ¿no?
nadie los va a atender, nadie les va a facilitar medicinas, nadie los va a llevar a un hospital, tienen que pagar por todo, no tienen dinero para pagar por nada. Y siempre con especial incidencia sobre la mujer. El embarazo, las tradiciones o el rechazo a una mujer enferma están provocando la feminización de la pobreza. Aún así, siguen siendo el motor de la familia. La inexistencia de seguridad social o de un acceso gratuito a los medicamentos hace que sea caro y complicado acudir al sistema de salud del gobierno. Los 7 médicos existentes para cada 100.000 habitantes provocan la aparición de puestos de venta ambulante de medicamentos y el auge de la medicina tradicional. Inaccesibles, caros y de mala calidad. O sea, cuando un paciente no puede acceder porque es caro y es inaccesible, al que vas al de mala calidad. Y ese es el que se encuentra en los mercados, que te vuelvo a repetir, que ni tiene marca, ni sabe para lo que es, y el que te lo está vendiendo nada. No. Entonces se toma un medicamento, me duele la cabeza, pues quiero uno rojo. Pues tengo a mi hijo que no se mueve de la cama, pues tomo uno verde, ¿no? El 10% de los medicamentos del mundo son falsos. En los países en vías de desarrollo alcanzan el 50% del mercado. En los países del norte, el 1%. Esta es una de las razones por las que cada país necesita una lista de medicamentos esenciales que manifieste las prioridades sanitarias de sus ciudadanos y asegure la calidad de la medicina. En el Museo Etnográfico González Santana de Olivenza vemos cómo en esta ciudad, ubicada en el suroeste de la península ibérica, ya existía farmacéutico desde el siglo XVI. Una figura que en muchos países del sur ni siquiera han conocido aún. En zonas de África, América o Asia llevan siglos de atraso con respecto a Occidente. La importancia del médico y el farmacéutico fue fundamental. Yo creo que incluso más que el propio maestro. Sin farmacia y sin médico no habría niños que atender. Tal vez esa es una de las cosas que hizo prosperar demográficamente a Olivenza. Bueno, pues una figura importante para que la población pueda tener cierto acceso al medicamento y a un uso racional del medicamento. Es la prueba histórica del farmacéutico como elemento indispensable en el desarrollo de los pueblos. Un profesional que en los campamentos de refugiados del Sáhara echan en falta para su mínimo bienestar. Allí el acceso a los medicamentos esenciales también es escaso. En medio del desierto, sin vegetación y sin agua potable, la salud pende de un hilo. Sobre todo cuando ves a tus hijos, a tu marido, a tu padre o a tu hermana enfermarse, consumirse y morir sin tener medios para poder remediarlo. Ante este futuro poco prometedor, este saharaui de 20 años decidió formarse en España y devolver a su pueblo la oportunidad que le da su familia de acogida en Extremadura. ¿Qué parece si suben para arriba? Bueno. Salek estudia en Mérida segundo de enfermería. Las condiciones sanitarias e higiénicas en el ámbito de la salud son prácticamente pésimas, por no decir nulas. Allí, ya te digo, es un pueblo refugiado y se ve y se siente dependiente de la ayuda de los demás. Allí los medicamentos lo reciben como un premio. Como otros jóvenes saharauis, tuvo su primer contacto con España gracias al programa Vacaciones en Paz. Algunos se quedan por estudios y otros para tratar enfermedades que allí les pueden llevar a la muerte. En algunos casos, pues, una muerte temprana en jóvenes que a falta de recursos, ya te digo, que pueden llegar hasta el punto de la muerte. Es una pena. Hay temporadas que no hay ni un paracetamol, no hay aspirina, no hay medicamentos para la diarrea. Cuando hay, sobre todo en verano, a vísperas de verano, el agua tampoco es tan buena. Sí que haría falta una política farmacéutica para determinados países que en un momento dado o bien obtuvieran licencia para fabricar ellos mismos esos medicamentos, levantándose la patente evidentemente, o bien alguna política que presionara de cierta forma a otros estados o a los laboratorios farmacéuticos a suministrar los medicamentos a un precio asequible para estos países. Es el tijeretazo que reclaman los países del sur a los derechos de las industrias farmacéuticas cuando obtienen una patente. 20 años de comercialización exclusiva, tras los que llegan numerosas trabas en forma de más patentes que dificultan la liberalización de la misma.
Tampoco se investiga en lo realmente necesario. El 90% de los trabajos de investigación se centran en el 10% de las patologías, la mayoría síntomas menores. No puedo imaginar que un señor que esté investigando en un laboratorio piense que esa medicina que está sacando, que puede salvar vidas, va a estar 10 años pagándose a un nivel que van a poder acceder una mínima parte de la población, ¿no? Y que el resto de la gente, habiendo ese medicamento, se vaya a morir. O sea, es que eso es un terrorismo. Eso es un terrorismo. Y 14 millones de personas mueren anualmente por este tipo de enfermedades. Estamos hablando de las enfermedades tropicales, el mal de Chagas, paludismo, malaria y otro tipo de enfermedades donde la industria no invierte en investigación porque no es rentable. Enfermedades que tienen detrás millones de nombres y apellidos. Mientras tanto, el norte del mundo, el 20% de la población, consume el 80% de los medicamentos. Solo el 20% acaba en los países en vías de desarrollo. En ocasiones, estos medicamentos se venden por un precio hasta 13 veces superior a la media internacional. Es la consecuencia de repercutir la investigación en el precio final. También es el argumento para obtener mayores beneficios. Si es posible, en vez de gastar tanto dinero en propagandas, en televisión y demás, ese dinero o parte de ese dinero que lo invierta en gente que realmente lo necesita. Aún hay esperanzas para hacer realidad el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Numerosas ONG sanitarias se dedican a la producción y distribución de medicamentos en los países en vías de desarrollo. Además, el acceso a los medicamentos esenciales pasa por un cambio en las leyes del comercio mundial para que estos países produzcan libremente en función de sus necesidades. El medicamento es una pieza clave en la vida del ser humano y como tal debería ser considerado, no como moneda de cambio. A pesar de las amenazas de la industria farmacéutica, hay países que dan pasos en la dirección correcta. O sea, no es solamente las farmacéuticas las que se tienen que concienciar de esto, que sí es muy importante que se conciencien, ¿no? Sino es todo el sistema de valores que tenemos, ¿no? Si nosotros tuviéramos un cambio en nuestro sistema de valores, no estaban las cosas como están. Hacer transferencia de tecnologías, formar bien el personal, hacer una descentralización y reducir el costo de los medicamentos. Evidentemente, responsabilidad tenemos. Hay que plantearse el uso racional que estamos teniendo de los medicamentos. ¿Qué consumimos? ¿Por qué consumimos? ¿Cuánto consumimos? Realmente, si necesitamos lo que estamos consumiendo, hasta dónde llega, qué es una enfermedad y qué es lo que no es una enfermedad, porque está claro que hay un negocio detrás. Un negocio en el que podemos evitar participar si controlamos nuestro consumo de fármacos. Así contribuiremos a poner freno a la mortalidad infantil y materna y a la erradicación de enfermedades que matan a millones de personas cada año. Solo así, con la ayuda de todos, los países desfavorecidos podrán pisar el acelerador de su desarrollo y solo así, nacer en el sur no será la principal contraindicación de sus vidas. La salud es un derecho universal y entre todos debemos conseguir que así sea. Haría un pedido a los países de Occidente que para los países en desarrollo, como es el caso de mi país, Perú, abaratar los medicamentos. La salud y la educación y el arte para la apertura son las tres llaves que pueden ayudar a un país. Occidente tiene que tener ser consciente de sus responsabilidades históricas y económicas y geográficas, eso sí, con los países del sur. Que nunca abandonen la ayuda y la solidaridad que tienen con el pueblo saharaui desde hace ya 40 años. Debemos hacernos partícipes unos y otros de un cambio de valores y de un repartir y compartir lo que hay con todos, porque hay. El derecho a la salud y el acceso a los medicamentos esenciales es un derecho de todos y todas o un privilegio de unos pocos.